Buenas tardes a todos y a todas por acompañarnos. Muchísimas gracias. Bienvenidos a nuestro tercer espacio de Gobernanza Cultural Jalapa en este mes de agosto. Mi nombre es Luanda Smith, soy fundadora y CEO de Creatividad y Cultura Local AC, una asociación civil con sede en la ciudad de Jalapa, especializada en la Convención 2005 de UNESCO sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales y en la gobernanza de dicha convención. En esta ocasión vamos a hacer algunas reflexiones en torno a los procesos de participación ciudadana y gobernanza alrededor del sector cultura, el sector creativo. En nuestras sesiones anteriores con la maestra Estela Lucio y con Chacho Guerra estuvimos charlando mucho acerca de la precariedad en las artes escénicas y este desequilibrio de poder que existe entre artistas independientes y las direcciones de cultura, ¿no? Los funcionarios públicos y cómo este desequilibrio genera pues condiciones laborales que precarizan al sector, a la cadena de valor y de qué manera, cómo deberíamos de atender estas temáticas. Algo que detonó estas charlas de Gobernanza Cultural Jalapa fue esta movilización que se dio en estos últimos meses, a partir de mayo, relacionada con el uso de espacios públicos, los impuestos, el boletaje y esta lucha de los artistas escénicos y de los espacios alternativos de tener tasa cero. Que fue lo que inició estas movilizaciones y generó a partir de toda esta mediatización de la problemática, pues una apertura por parte de las instituciones de cultura, particularmente el nivel municipal, porque bueno, dado la ubicación de la problemática, pues la atención tenía que ser a partir de la Dirección de Cultura a nivel municipal. Y bueno, se dio una reunión con la Dirección de Cultura a principios del mes de julio, donde se habló del tema, se habló de qué seguía, pero bueno, a pesar de que se charló al respecto de qué seguía y cuándo, pues no quedó nada por escrito que se entregara a la comunidad para ir dando seguimiento. Esto es una observación nada más. También se dio que estuvieron se dieron reuniones en diferentes espacios, por ejemplo en el estudio de Manuel Cruz, se hicieron mesas de trabajo ciudadanas y la semana pasada hubo una serie de 5 mesas de trabajo, también coordinadas por sociedad civil, facilitando el espacio la Secretaría de Cultura de Veracruz, y estas sesiones se llevaron a cabo en el Teatro del Estado, en el mezanín del Teatro del Estado. ¿Para qué son estas mesas? ¿Para qué se hicieron estas mesas? Pues básicamente para reflexionar, para buscar, sobre todo para presentar propuestas de solución a problemáticas específicas. ¿Y por qué estas mesas eran necesarias? Porque la diversidad de temas y de problemáticas del sector son súper amplias. El sector incluye no solo a los artistas que la audiencia o la población pueden ver en los escenarios, sino todo lo que rodea el quehacer, ¿no? Tuve la oportunidad de participar en ambos foros, en ambos espacios, y en todos ellos conocí a gente del sector que está trabajando en temáticas muy, muy amplias. Tenemos gestores culturales, promotores de lectura, artistas en la calle, artistas escénicos, bailarines, actores, músicos, también tenemos pintura mural, tenemos los propios espacios independientes, que son también espacios muy importantes dentro de la ciudad que facilitan el acceso a bienes, a producciones locales y que también estaban presentando sus propias propuestas y necesidades. Fue muy interesante ver como las dinámicas de ambas mesas, y la intención de esta sesión es reflexionar en torno a este proceso de gobernanza, cómo se dio, por qué fue muy importante y qué es lo que y desde mi perspectiva, como gestora cultural, como especialista en cooperación cultural internacional y especialista de la Convención 2005 y convencida de que los derechos laborales de los artistas tienen que respetarse,
y los derechos sociales. Voy a abordar desde esta perspectiva mi punto de vista sobre las mesas. Definitivamente fue un proceso que se dio por reacción, ¿no? Hubo un problema, se hizo muy visible y la autoridad tuvo que atenderlo. Lo digo tal cual porque así es como la relatoría de los hechos que yo estuve siguiendo a través de redes sociales, a través de notas de prensa digital y a través de las propias declaraciones de las autoridades municipales, pues fue lo que se dio. Paralelamente, debo agregar que tuve la oportunidad y la confianza por parte de artistas de contarme que, bueno, también previo a toda esta movilización, pues las autoridades municipales pues no eran como muy amables, ¿no? Como que sí había una cierta prepotencia, y lo digo con todas las palabras y lo digo porque yo lo he visto también y lo he vivido también en otras administraciones. Cabe destacar que gran parte de muchos de los reclamos que yo escucho a nivel de mis colegas es que pues a través de la historia de las administraciones, quien ha estado encargado de cultura o quien ha estado en departamentos asociados a cultura, pues suele ser gente que no está muy ligada al sector y hay una cierta distancia y también una cierta actitud que hace que los maltraten, ¿no? Porque algo que la maestra Estela Lucio comentó en nuestra charla y creo que es muy importante no perderlo de vista, es este descuido por parte de las autoridades y como esta especie como de maltrato de luego veo, no es menos importante, etcétera. Bueno, ya dicho esto, pasando al tema de las mesas en sí, ambos espacios que se facilitaron por diferentes grupos y colectivos permitieron llevar a cabo presentación de los propios agentes en territorio, cuáles eran sus particularidades y cuáles eran sus reclamos y sus necesidades. Y bueno, como me gusta anotar todo, anoté absolutamente todo lo que me pareció relevante. Evidentemente no voy a leerles todo por acá, todo lo de las mesas, porque estas mesas lo que buscaban era generar propuestas para presentar directamente tanto a la Dirección de Cultura Municipal de Jalapa, dirigida por el maestro Marco Darío García Franco, tanto como a la Secretaría de Cultura de Veracruz. Es decir, hay problemáticas de diferentes niveles. Es decir, las atribuciones de la administración municipal son unas y, bueno, ya, Secretaría de Cultura son otras. He de decir que desde el principio y evaluando y bueno, viendo todo el desarrollo de las mesas, sigue existiendo una desarticulación total entre Secretaría de Cultura y Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Por qué lo menciono? Porque dentro de varias de los casos que nos compartieron, había eco en el tema de la precarización de los artistas y de los gestores y de los promotores locales. Contaron algunas cosas que son increíbles de repetir, como que, por ejemplo, me permito compartirlo, como que, por ejemplo, una compañía que tuvo que hacer varias funciones consecutivas porque por desorganización de la propia institución, ni siquiera les quisieron dar agua, ¿no? Para que sus cuerpecitos no tronaran. Bueno. También, evidentemente, pues lo que ya se ha documentado de como maltrato de la dirección de ingresos cuando iban a cobrar los boletajes y exigían que el artista que estaba a cargo de la compañía se bajara del escenario para ir a hablar con ellos el día de la función, a la hora de la función. Entonces creo que también tenemos que reflexionar en torno a cómo nos están tratando nuestros funcionarios públicos, de todas las secretarías, de todas las direcciones. Es decir, ¿cuál es la vocación de servicio del funcionario público que está a cargo? ¿Y cuál es la vocación de servicio también de los agentes que tienen que ir a territorio a hacer su labor y su función? Y sobre todo, ¿cómo se articula el trabajo entre las dependencias? O sea,
En la reunión que tuvimos con el director de Cultura Municipal a principios de julio, se habló de hacer una ventanilla única que facilitara trámites que tenían que pasar por la Dirección de Economía, Ingresos, etcétera. Sin embargo, considero que más allá de la buena voluntad que pudiera verse, pues es una medida que tendría que estar ya regulada y aprobada por Cabildo y entiendo también que hay un proceso, que hay un tiempo, que no es de la noche a la mañana. Sin embargo, esta disposición de la autoridad de modificar lo que no está funcionando tendría que estar muchísimo más clara y sobre todo mucho más transparente el reporte de cómo lo va a ejecutar. Porque también vamos a pasar al tema de transparencia. Pero bueno, regresando a las mesas, algo muy interesante fue el proceso de gobernanza de cada grupo, de cada colectivo que se dio a la tarea de trabajar. Ambos colectivos, Democracia Cultural Jalapa, Espiral de las Artes y también la Comuna Cultural, pues no son grupos improvisados. Es gente que lleva toda su vida trabajando en el sector cultural y creativo de la ciudad de Jalapa, con muchísima experiencia en sus respectivos sectores y sobre todo con una capacidad crítica para entender de dónde viene qué y con quién tendrían que hacer la interlocución. Conocen de reglamentos, conocen de leyes, viven de eso y sobre todo se ven afectados porque las regulaciones o las leyes no sean adecuadas o no se ejecuten bien o no sean transparentes. En este sentido, no quisiera entrar en detalle de ninguno de los resultados de ambos espacios. ¿Por qué? Porque cada coordinación de esos espacios lo va a presentar a la Secretaría de Cultura de Veracruz y a la Dirección Municipal de Cultura. Sin embargo, yo a partir de toda esta reflexión que gracias a los colegas y compañeros del sector pude entender más a profundidad temáticas que tienen que ver con temas que yo, por ejemplo, no domino, ¿no? Por ejemplo, mi expertise no está, por ejemplo, en arte en la calle, ¿no? Y aprendí muchísimo en el estudio de Manuel Cruz, de todos aquellos que están súper embebidos en el tema. Y mi pregunta terminó también girando alrededor de ¿realmente la autoridad de cultura municipal y estatal realmente está volteando a ver al sector en su conjunto? ¿Realmente las prioridades de cultura están considerando la complejidad de las industrias creativas y culturales del Estado? Me parece que no. Y me parece que no, porque nosotros podemos ver en los contenidos que están promocionándose tanto en festivales como en eventos, que no podemos identificar con claridad a todos los artistas locales, ¿no? Yo estuve viendo la cartelera municipal, por ejemplo, y algo que es realmente de evaluar es los tamaños de la cartelera. Con la finalidad de hacer muchísimos eventos, las promociones son así, en tamaño. O sea, a veces ni siquiera puedes leer qué es. Y al final de cuentas entiendo que el municipio de Jalapa tiene que atender a la población y que una de sus finalidades como dirección es facilitar el acceso a la cultura. Pero dentro de esta dinámica de facilitar el acceso, estamos notando una precarización de los artistas. Me refiero a esto porque es dentro de varios de los casos que me compartieron, los montos que se pretenden, que ofrece el municipio para que se lleve a cabo una función. Por ejemplo, en la beca, en la convocatoria para escenarios nómadas, recuerdo que el municipio anunció que iban a invertir más de 500,000 pesos, o sea, se dice $500,000 de pesos, son 500,000, 570 y lo que sea, miles, ¿no? Para que, entre otras cosas, apoyar, por ejemplo, con 21,000 pesos a una compañía para que haga 3 funciones moviéndose del lugar y en diferentes espacios. No incluye traslados,
no incluye comidas, no, son 7,000 pesos por cada función y háganle como puedan. Entonces, en la reunión que tuvimos con Dirección de Cultura a principios de julio, yo exponía que eso era indigno. Y la respuesta fue que era el dinero que había para eso. Entonces, acá cabe preguntarse, bueno, ¿realmente se está pensando en la calidad, no solo de vida de los artistas, sino en la calidad de las producciones locales? Porque obligar, ya que una compañía fue elegida y beneficiada, pues se obliga a hacerlo bajo esas condiciones. Y dicho sea de paso también, en nuestras charlas anteriores, pues hablamos de no aceptar condiciones que no son al menos el mínimo básico que te permita hacer tu producción de manera digna. Eso ya es precarizante. Entonces, esta noción de que no hay dinero para cultura o que no hay dinero para pagarle al artista local y de repente sale un documento donde se autorizó 45 millones para que viniera el DJ Martin Garrix a Veracruz, es indignante. Es, ok, para unas cosas sí hay y para otras no hay. Pues no, tiene que haber para lo que es justo y lo que es correcto. Y entonces, pues, a partir de todas las reflexiones que pude ver en la mesa, como comentaba, esta desarticulación entre direcciones, Secretaría del Trabajo, Economía y la propia, pues, los temas de seguridad social, ¿no? También sabemos que por las propias características del trabajo artístico, para Secretaría de Hacienda terminamos siendo trabajadores independientes, ¿no? Y en ese ser trabajador independiente, pues tenemos una cierta... somos vulnerables, ¿no? Porque no hay un trabajo constante y si además de que no hay constantemente trabajo, llegan y me dicen que tengo que hacer 3 funciones por 7,000 pesos cada una y cada función incluye, les invito a ver nuestras charlas con la maestra Estela Lucio y con Chacho Guerra para que los que no tengan experiencia en estos temas puedan dimensionar realmente lo que implica llevar a escena una producción. Entonces, bueno, ya con esto en mente y después de mucho trabajar, también les comparto que he tenido la oportunidad de estar en 2 proyectos internacionales que tienen que ver con estatus del artista. El estatus del artista y la recomendación de 1980 de UNESCO, que básicamente lo que busca desde hace más de 45 años, y supongo que mucho más atrás ha habido otros esfuerzos, pero bueno, eso es como un hito, busca mejorar las condiciones laborales de los artistas para que tengan un ingreso digno y a partir de eso poder generar detonar el desarrollo del sectores desde el nivel local hasta niveles internacionales para tratar de facilitar la producción, la producción local a partir de un consenso multilateral que dice, sí, estamos todos de acuerdo en que para que las producciones y para que la identidad local pueda permanecer y no quedarse sumida en toda esta vorágine de plataformas y de contenidos mainstream, de productoras que tienen todo el poder económico para dominar no solo los lenguajes, sino los contenidos. Bueno, hace falta detonar el desarrollo local para que las identidades locales no se pierdan. Entonces, pues dicho esto, les comparto que trabajé en el desarrollo de la Carta para una Cultura Justa, el Fair Culture Charter, una iniciativa de la Comisión Alemana para la UNESCO, que lo que busca es fomentar este cambio de mentalidad para promover que los artistas y trabajadores de la cultura pues tengan condiciones dignas de trabajo, porque esto no es solo aquí, esto no pasa solo en Jalapa, es como una tendencia, sobre todo en Latinoamérica, a no considerar el trabajo artístico como trabajo profesional. Evidentemente podemos ver grandes compañías o no confundamos que no...
sí hay grandes compañías que tienen grandes capitales, pero también existe mucho otro trabajo que se da de manera independiente. Los artistas escénicos independientes, por ejemplo, lidian con problemáticas totalmente diferentes a las problemáticas con las que podrían lidiar las direcciones de teatro o las compañías de teatro de universidades, por ejemplo. Ellos están totalmente cubiertos, están en nómina, tienen seguridad social, tienen prestaciones, tienen todo. Entonces, cuando, por ejemplo, un gobierno invierte en contratar a la institución, a la compañía de la universidad, y no contrata a artistas independientes, lo que está promoviendo es que todos estos contenidos y todas estas identidades que también forman parte de la ciudad, también forman parte de la identidad del Estado, se vayan, no solo no tienen la oportunidad de producir, sino que además las audiencias no tienen la oportunidad de conocerlos. Y ese es un grave problema. Y esta carta, que también les invito a conocer, les voy a dejar el enlace, pues habla de todo esto, son 8 principios, y el principio fundamental que fue en el que yo me quise concentrar en ese entonces y siempre es trabajo digno para los artistas, trabajo y pago digno, remuneración digna en el entorno digital y en el entorno análogo. Y también tuve oportunidad de participar en el proceso de consulta de la Organización de Estados Iberoamericanos sobre el Estatuto de la Persona Artista y Trabajadora de la Cultura de Iberoamérica. Y algo que pasó en ese proceso fue que la consulta se dio después de que ya estaba hecho el estatuto. O sea, ya estaba analizado, ya estaba diseñado y todo, y luego nos llamaron para ver. Y entonces yo todavía estoy a la espera de que me digan si lo que yo aporté como un participante de América Latina, pues entró en este estatuto. Entonces, bueno, dicho lo dicho, me di a la tarea de revisar el Plan Municipal de Desarrollo y el Programa Veracruzano de Cultura. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay problemáticas que persisten a pesar del tiempo. Y hablar de que se precariza a los artistas no es nuevo. Y escuchar de nueva cuenta que hay artistas que se han presentado sin pago por visibilidad no es admisible, no es válido. Y me refiero a lo siguiente, o sea, si tú como artista decides que la oportunidad vale la pena invertir todos tus recursos sin más que la publicidad a cambio, yo te digo que a la larga eso no sale bien. Porque por mucho que tú puedas como potenciar eso, al final lo que pasa es que te siguen buscando para que trabajes sin que te paguen. Y eso hace que el círculo vicioso se perpetúe, y creo que es hora de que como colectivos, estas movilizaciones no son solo en Jalapa, hay en todos los estados de la República, van a encontrar colectivos que están buscando mejorar sus condiciones, y para eso hace falta que no solo las legislaciones, sino que los funcionarios a nivel estatal y municipal cumplan con la reglamentación y sobre todo vean que si las políticas no están funcionando, tienen que ajustarse. Y sobre todo tienen que ajustarse los presupuestos de todo. Entonces me permití hacer mi investigación y voy a leerles un rato. Espero que no mucho. Y bueno, es sobre la ausencia de condiciones laborales y de seguridad social en los instrumentos de planeación de Jalapa y Veracruz frente a la tendencia internacional de protección al artista. Lo que dicen y lo que omiten. Tanto en Plan Municipal de Desarrollo de Jalapa, que por cierto fue un proceso que se llevó a cabo, hubo un proceso de consulta en el mes de febrero de 2026, según las fuentes. Y de acuerdo con otra investigación que hice con colegas, pues tampoco hubo como no hubo mucho input sobre el tema de industrias creativas y culturales, ¿no? Como que los temas estaban como muy específicos y era abonar sobre eso, y en ese sentido seguimos sin atender las reales problemáticas porque no volteamos a ver a la gente que sabe, a los expertos. Toda la gente que participó en las mesas son expertos de su tema. Expertos. Yo aprendí un montón.
Aprendí mucho y creo que es hora de que las autoridades municipales y estatales volteen y digan, ¿dónde están mis expertos locales para que yo pueda entender qué le hace falta a la comunidad y hacer bien mi trabajo? Continúo. Tanto el Plan Municipal de Desarrollo de Jalapa 2026-2029 como el Programa Veracruzano de Cultura PVC 2025-2030 reconocen en sus diagnósticos la precariedad laboral del sector artístico. Sin embargo, en ambos casos, ese reconocimiento se queda en el nivel descriptivo. No se traduce en objetivos, estrategias o líneas de acción que aborden de manera directa la protección laboral o la seguridad social de las personas artistas y trabajadoras de la cultura. En el Plan Municipal de Desarrollo de Jalapa, el diagnóstico del eje cultural cita datos de Data México del primer trimestre de 2025, según los cuales la fuerza laboral de artistas interpretativos en el país fue de 168,000 personas con un salario promedio mensual de 6,930 pesos y una jornada de alrededor de 18.3 horas semanales, y concluye textualmente que, y abro comillas, los ingresos y condiciones laborales en el sector artístico tienden a ser precarios, con alta informalidad, y gran parte de los artistas combinan diferentes fuentes de ingreso. Cierro comillas. El documento añade sobre el ecosistema cultural independiente que, abro comillas, el difícil acceso a los foros, teatros y espacios públicos, la falta de estímulos locales, entre otras dificultades, hacen casi imposible una práctica artística autosustentable. Cierro comillas. Ante la falta de modelos de producción que acompañan estos procesos, los artistas terminan por abortar proyectos por falta de apoyo a la cultura independiente. Es precisamente esta misma precariedad, no poder cubrir costos de producción, no tener certeza sobre ingresos y cargar personalmente con los déficits de las producciones, la que los artistas denunciaron en las protestas de este año, frente al cobro de impuestos y derechos de uso de recintos. El diagnóstico municipal, sin embargo, no formula ninguna línea de acción específica orientada a la seguridad social, la contratación formal o un régimen fiscal diferenciado para el trabajo artístico. La respuesta de política pública identificada en el eje Desarrollo Social, Inclusión y Bienestar se limita a un programa de apoyo a creadores artísticos centrado en descuentos de uso de espacios y convocatorias de estímulo económico puntual, no en derechos laborales de fondo. En el Programa Veracruzano de Cultura, el diagnóstico es todavía más explícito en nombrar el problema. Cita la cuenta satélite de la cultura de INEGI de 2022 para afirmar que más del 60% de los agentes culturales operan sin contrato formal ni acceso a seguridad social, reflejando la precariedad laboral derivada de la baja profesionalización del sector. Yo ahí me detendría con el tema de la cuenta, porque también hay que considerar que pues, hay mucha gente que quizás no participó en esa encuesta y hay muchísima gente de nivel profesional en el sector en todo el país. No obstante, cuando el programa pasa al diagnóstico a la parte prescriptiva, el objetivo 1, salvaguardar el patrimonio cultural de los grupos culturales veracruzanos y sus 5 estrategias, que es el programa, ninguna de las 23 líneas de acción contempla seguridad social, formalización laboral, régimen fiscal del artista independiente o mecanismos de protección ante la intermitencia del trabajo cultural. No se contemplan, no se consideran, no se incluyen. Las estrategias se concentran en patrimonio material e inmaterial, formación artística, fomento a la lectura, vinculación institucional y cultura digital. Es decir, el propio programa detecta el problema en su diagnóstico, pero no lo convierte en un objetivo estratégico propio, dejándolo fuera de la matriz de indicadores y metas sexenales que sí existe para otros rubros como infraestructura, patrimonio inmaterial, formación de públicos, etc. En síntesis, ambos instrumentos identifican la precariedad e informalidad laboral del sector artístico como un hecho constatado, pero a ninguno la convierte en un eje de política pública con objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores o presupuesto propios. La condición socioeconómica del artista, que la recomendación de la UNESCO de 1980 y el artículo 7 de la Convención 2005 señalan como algo que a lo que los estados deben de prestar la debida atención, o sea, atenderlo, queda así reconocida en el discurso, pero sin anclaje programático ni presupuestal.
La tendencia internacional, que va de la recomendación de 1980 a los estatutos vinculantes de hoy, nos muestra que esta omisión del gobierno municipal y el gobierno estatal contrasta con un movimiento internacional que en los últimos años ha pasado de la simple declaración de principios a la construcción de estatutos jurídicos concretos centrados justamente en lo que los planes veracruzanos dejan fuera: derechos laborales, seguridad social, derechos de autor y régimen fiscal diferenciado para el trabajo artístico. El antecedente normativo que tenemos a nivel internacional es la recomendación de UNESCO de 1980 relativa a la condición del artista. Este instrumento, que no es vinculante, pero siempre es muy invocado, establece que los estados parte, México es estado parte de la UNESCO, deben mejorar la situación profesional, social y económica de los artistas mediante políticas de empleo, ingresos, fiscalidad y seguridad social adaptadas a la naturaleza intermitente y atípica del trabajo creativo. No es un hobby, no es por amor al arte, no es porque apasionados se entreguen el alma y no tengan que comer o que coman el aplauso. La Convención de 2005, en su artículo 7, retoma este mandato al pedir a los estados que atiendan las circunstancias y necesidades particulares, incluida la situación socioeconómica de los creadores. El giro más reciente es la construcción de estatutos operativos a niveles regionales. Y es lo que distingue el momento actual, ya que varios países y organismos han empezado a traducir ese principio en instrumentos jurídicos específicos. Y voy con el Estatuto de la Persona Artista y Trabajadora de la Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos. Desde 2024, la Organización de Estados Iberoamericanos, en la alianza con la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo y con el respaldo de la UNESCO, ha venido desarrollando ese instrumento con el objetivo explícito de contribuir a la mejora de la protección de las personas artistas y trabajadoras de la cultura en Iberoamérica, en materia de protección laboral, seguridad social, derechos de autor y derechos conexos. El proceso participativo, que les comenté hace un momento, incluyó 3 rondas de consulta con gobiernos, gremios, sindicatos y redes iberoamericanas. Es muy importante hacer mención aquí que las sociedades de gestión colectiva, que es un modelo de trabajo, que en México hay sociedades de gestión colectiva, pero en Europa muchas legislaciones, toda la protección de los autores pasa a través de las sociedades de gestión colectiva. Entonces es muy interesante ver de qué manera las sociedades de gestión colectiva en México, en Veracruz y en Jalapa pueden formar parte de este ecosistema de protección de los artistas a nivel regional. Bueno, y estas rondas de consulta que llevaron a la propuesta en marzo de 2026 se consolidó en una estructura de 12 capítulos, 82 artículos y 387 medidas específicas que abordan de manera articulada los derechos laborales, los derechos de seguridad social, los derechos de autor y conexos y los derechos tributarios de quienes trabajan en el sector cultural, porque, ojo, no es que no queramos pagar impuestos, bueno, habrá los que no quieran, pero la generalidad, la mayoría de los artistas con los que he tenido oportunidad de compartir y aprender, pues lo que quieren es mejorar sus condiciones. Dicen, bueno, y yo, si a mí no me quieren contratar y no me quieren pagar, pero quieren que esté dado de alta y esté haciendo todo el tema, todo el tema de mi contabilidad y mis impuestos, y cuando yo voy con todo en orden no me quieren pagar, ¿Cómo le hacemos? ¿No? No es que yo no quiera pagar, es que ¿con qué pago si no me pagan? Entonces, el diseño del estatuto parte explícitamente de reconocer las condiciones particulares de trabajo artístico, repito, intermitencia, multifuncionalidad, múltiples jefes, ¿no? No trabajamos para un solo jefe, independencia e informalidad, exactamente el mismo diagnóstico. Hablan exactamente de lo mismo que habla el diagnóstico que hace el Programa Veracruzano de Cultura y el Plan Municipal de Desarrollo de Jalapa, pero lo lleva ahora sí a un marco normativo de aplicación. Es qué vamos a hacer exactamente, dónde y con qué. Porque sí nos interesa y le invertimos recursos para que eso se solucione. En agosto de 2026, la OEI anunció el inicio de asistencias técnicas para la implementación piloto en Bolivia y Panamá. O sea, ya Bolivia y Panamá dicen, tenemos que implementarlo.
Las iniciativas nacionales paralelas que tenemos en la actualidad incluyen la del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica, que en marzo de 2026, este año, presentó un anteproyecto de ley para crear el Estatuto de la Persona Trabajadora de las Artes y la Cultura, con un régimen fiscal simplificado y un registro nacional voluntario que reconoce formalmente el trabajo intermitente y de ingresos variables propio de la actividad artística. En España, el Estatuto del Artista, en desarrollo desde hace varios años entre los Ministerios de Trabajo y Cultura, ojo, los Ministerios de Trabajo y Cultura están trabajando en colaboración para poder resolver y ya definir las mejores condiciones para este sector, para el gremio artístico. El estatuto en España avanza hacia un real decreto que regulará una relación laboral especial para las personas artistas con disposiciones sobre seguridad social, límites al uso de inteligencia artificial en sustitución del trabajo creativo, eso también es muy importante, y comisiones específicas en transición laboral para oficios técnicos del espectáculo, muy importante también, cadena de valor, lo que platicábamos ya con Chacho Guerra en nuestra sesión de la semana pasada. En África, Burkina Faso adoptó en marzo de 2025 una ley de estatuto del artista que se declara expresamente alineada con la recomendación de UNESCO de 1980 relativa a la condición del artista y la Convención 2005 y que refuerza, entre otras cosas, las disposiciones fiscales y de seguridad social en favor de los artistas y profesionales de la cultura. El nivel supranacional europeo nos da otros casos. El Parlamento Europeo aprobó en 2024 una resolución que solicita a la Comisión Europea un marco de la Unión sobre la situación social y profesional de artistas y trabajadores culturales y creativos, señalando que este colectivo, pese a representar el 3.8% de la fuerza laboral y el 4.4% del PIB de la Unión Europea, enfrenta condiciones de precariedad e inestabilidad derivadas de la intermitencia del trabajo, la imprevisibilidad de los ingresos, la debilidad de la cobertura de seguridad social y la falta de acceso a prestaciones por desempleo. Estuvimos escuchando tanto durante la pandemia acerca de cómo apoyar el sector y a estas alturas acabó la pandemia y seguimos igual y no sé si peor. Este antecedente ya había sido anticipado por una resolución de 2007. O sea, Europa lleva desde también décadas buscando cómo resolver esta problemática. Sobre el Estatuto Social del Artista, que pedía a los Estados miembros introducir un marco jurídico e institucional para la actividad artística en materia de contratos, seguridad social, seguro de enfermedad y fiscalidad. Ahora, la brecha frente al caso de Jalapa. Leído en conjunto, este panorama internacional confirma que el eje que falta en el Plan Municipal de Desarrollo de Jalapa y también en el Programa Veracruzano de Cultura, por supuesto, es la protección laboral y de seguridad social del artista más allá de estímulos o descuentos puntuales o soluciones momentáneas a problemas específicos. No es un tema marginal ni ajeno a la agenda de política cultura contemporánea, este tema. Es, de hecho, el frente hacia el que se está moviendo la gobernanza cultural iberoamericana en este momento preciso, impulsado por el mismo organismo, la OEI, al que México pertenece y cuya convención hermana, la de la UNESCO de 2005, ya invocan México y Veracruz en sus propios instrumentos de planeación. O sea, sí se conoce la Convención 2005 aquí en el Estado. El conflicto de Jalapa, que incluye artistas que no logran cubrir costos de producción, que operan sin contrato formal ni prestaciones, que cargan personalmente con el déficit económico de sus presentaciones y que se movilizaron actualmente para que se reconozca la naturaleza cultural de su trabajo y no se les trate solo como un servicio sujeto únicamente a criterios recaudatorios. Este conflicto que se dio es un síntoma local exacto de la problemática que el Estatuto de la OEI busca atender de manera estructural. Mientras la respuesta institucional en Jalapa y en Veracruz se ha limitado a exenciones fiscales acotadas a un ejercicio anual, o sea, la respuesta que se dio a los artistas con respecto a los impuestos es durante este periodo en lo que se resuelve si se aprueba en Cabildo o no. Y a convocatorias de estímulo económico discrecional,
La tendencia internacional apunta hacia el reconocimiento de un estatuto laboral y de seguridad social propio para la actividad artística, con régimen fiscal diferenciado, protección ante la intermitencia y acceso a prestaciones sociales, que es justamente el nivel de protección que ni el Plan Municipal de Desarrollo ni el Plan Veracruzano de Cultura contemplan todavía como línea de acción. Esto sugiere una recomendación concreta y oportuna, que la actualización o revisión de ambos instrumentos o, en su caso, la mesa de trabajo, que por favor tendría que ser permanente entre la SECVER y el Ayuntamiento de Jalapa y el gremio artístico, incorpore explícitamente el seguimiento del proceso de la OEI, esta búsqueda de regular y de tener mejores condiciones para los artistas, valore la adopción anticipada, que es decir, no esperar a que el documento se apruebe del todo, y lo apruebe y lo adopte a nivel estatal o municipal, con medidas de protección laboral y seguridad social para personas artistas y trabajadoras de la cultura, para poder resolver el problema de fondo y no solamente limitarse a resolver un problema que surge y que hay que arreglar sin tomar en cuenta la problemática de fondo. A mí me parece muy importante que estos espacios de gobernanza que la sociedad civil ha buscado, tanto Democracia Cultural Jalapa, Espiral de las Artes y la Comuna Cultural y muchos otros colectivos que también por su cuenta han gestionado sus propios espacios de diálogo. Es importante reconocer la disposición tanto de la Secretaría de Cultura de Veracruz como del municipio, la Dirección de Cultura del municipio de Jalapa y también el ayuntamiento, la presidencia del ayuntamiento de Jalapa, por escuchar, porque sí se han abierto estos canales de comunicación, sí existen. Es decir, ni la Secretaría ni el municipio se ha cerrado al diálogo. Que haya sido a raíz de una movilización muy mediática, también. Sin embargo, algo que yo me preguntaba y que me sigo preguntando después de haber estado en las mesas de trabajo a las cuales convocaron a la comunidad, fue una convocatoria abierta. También sé que no fue una convocatoria que se diera con muchísima antelación y que también un poco estuvo limitada por los tiempos que en particular las mesas de trabajo que se hicieron en el Teatro del Estado se dieron con poca anticipación también porque la Secretaría de Cultura de Veracruz espera propuestas específicas en muy poco tiempo. Y eso me dejó reflexionando mucho porque todo el trabajo que se llevó a cabo, yo estoy a la espera de los documentos resultado de todos estos procesos de gobernanza ciudadana, porque todavía apenas vamos a entrar al nivel de la gobernanza con nuestros funcionarios públicos, porque toda la gobernanza que se dio, es decir, la forma en que se definió la dinámica de trabajo y de generación de propuestas dentro de los grupos de sociedad civil fue muy profesional, fue profesional. Y sobre todo mostró la capacidad y el conocimiento y sobre todo la necesidad de resolver ya problemáticas de fondo. Y una de las problemáticas de fondo que yo detecto es que no existen mesas permanentes de trabajo. Es decir, no existe un canal de diálogo permanente. Tiene que abrirse a partir de algún suceso en específico o porque se va a hacer un plan de desarrollo y hace falta esta parte de preguntarle a la sociedad que muchas veces, por ejemplo, yo no he encontrado documentado a nivel de espacios digital, de información digital oficial, no he encontrado ningún reporte que diga a partir de la participación ciudadana estos puntos se agregaron. A mí me ha tocado estar en procesos donde ya está todo listo y solo llaman a participar como para validar el proceso ante la sociedad. Y entonces la simulación ha existido. ¿Cuáles casos son simulación? Bueno, yo creo que hay simulación cuando no encuentro públicamente, sin tener que estar hurgando y rascando como para llegar hasta China,
la información transparente de cómo se usó la información que yo facilité. Y entro ahí en otro tema. Como les comentaba, el trabajo en todas las mesas fue profesional, top, y es un trabajo de verdad. Las horas de trabajo que dedicó la gente para hacer los diagnósticos, para hacer las propuestas, para generar las metodologías de trabajo dentro de las mesas, cuidado, para llevar a cabo las relatorías, las minutas. Yo le pregunto a los trabajadores, a las personas que trabajan en el municipio que les toca llevar a cabo estas funciones, ¿cuánto cobran? Si pueden y quieren, anótenlo en comentarios. Yo me dedico a esto en particular, que está relacionado con levantar minutas, reportes, hacer resúmenes y diagnósticos. Yo cobro tanto. Bueno, todo este trabajal se le va a entregar a la Secretaría porque fue lo que se acordó. Se acordó que para poder encontrar cómo resolver problemáticas específicas había que hacer este trabajo titánico. O sea, además de hacer todas sus actividades, tuvieron que hacer todo esto. Básicamente les están pidiendo que diseñen un festival de una semana para otra, que hagan un diagnóstico, que hagan un mapeo de espacios. ¿Saben? O sea, están pidiéndonos hacer su trabajo. Yo lo que creo que hay que hacer es tener una mesa de diálogo abierta permanente con condiciones claras, permanentes. Tener interlocutores que sí quieran trabajar en el tema en lo que se presentan propuestas. Y cuando ya se determine qué es lo que hace falta hacer, contraten a estos expertos de sociedad civil, artistas, gestores culturales, promotores de lectura, artistas en la calle, a esta gente que les está explicando desde no solo su experiencia, sino solo su expertise, su profesionalismo, su capacidad de entender la complejidad de donde están metidos y que ellos sean los contratados para que hagan el trabajo y complementen esta visión de cultura que actualmente tienen. Está incompleta. La visión del programa veracruzano de cultura está incompleta. Y la del municipio también. Y gran parte de esta como falta del programa, de los programas, es que no están considerando a la gente del sector que es profesional para mejorar las condiciones. Están decidiendo desde un escritorio. Acabo de estar en el Museo de la Música viendo la exposición sobre laudería en Jalapa. Y hay lauderos que ni siquiera se enteraron que iban a hacer esa exposición. Lauderos de hace décadas. Y yo estaba buscando, porque además estaba fascinada, porque además un acierto museográfico fue poner a Serrín, olía a taller, 10. Quien lo haya pensado, 10. Pero por otro lado, si no cabía la información de todos, pues al menos hubieran hecho una lista, ¿no? Otros lauderos que trabajan en Jalapa. Creo que no están comunicándose con la comunidad artística de una forma que permita que esto pueda mejorarse de manera continua. Y ahora voy a un tema que también me parece súper importante, que es la transparencia. ¿Cómo vamos a lograr generar procesos de gobernanza si no tenemos transparencia en cómo evoluciona dicho proceso? Y para que eso pueda darse, pues tiene que haber espacios permanentes de comunicación y sobre todo también de denuncia. Porque algunos casos de maltrato que me compartieron algunos colegas por parte de funcionarios que, ojo, el maltrato no es te insulto o que a una mujer la manoseen, o sea, eso es grave, eso es gravísimo, perdón, no quise revolver peras con manzanas, no. El maltrato tiene que ver con, por ejemplo, dejar a alguien esperando y no contestarle, no confirmarle. No decir, oye, quiero que hagas estas funciones y ni siquiera me contactas para ver lo del anticipo. O sea, no quiero, te contrato, ¿no? O sea, no hay contratos de por medio.
u otros casos de maltrato que hay gente que me ha dicho, es que deberíamos de destituir al director de cultura municipal porque no está haciendo su trabajo. A ese grado de molestia llegan ciertos agentes del sector. Y entonces ahora la cosa es, ¿cómo se destituye a un funcionario público que no está haciendo bien su trabajo? ¿En qué momento lo puedo destituir? Y a lo que quiero llegar es, hace falta tener mecanismos reales de gobernanza. No un momento que, si bien se agradece la voluntad de abrir el espacio y presentar las propuestas y recibirlas, no es nada más eso. Es, ¿qué pasa si un funcionario público, qué pasa si un servidor público de repente es ineficiente y el tiempo lo pierde, y entonces para resolver yo termino haciendo su trabajo porque en 2 meses no hizo nada, o en 1 año? Eso es ineficiencia, y en la función pública eso debe estar penado. Entonces, yo creo que es muy importante que compartamos con la comunidad artística todos los derechos que tienen, incluido destituir funcionarios públicos. Porque si no están haciendo bien su trabajo, señores, no tienen nada que hacer aquí. Nada que hacer aquí. Y ya para cerrar, ahora sí que otro punto en el que me gustaría también hacer una mención es que, pues, obviamente, pues no es que no exista presupuesto para pagarle a los artistas. Existe un régimen presupuestal, que son los rubros 1000 y 3000 de la administración pública estatal. Y básicamente el rubro 1000 son servicios personales, que son honorarios asimilados a salario, ¿no? Y está el rubro 3000, que son gastos generales, donde entran servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios. Aquí entraría, por ejemplo, contratar a alguna compañía para, ¿no? Para presentar una función. Y entonces, todo este dinero que se usa para estas partidas, estos rubros, estos capítulos, tienen una forma de hacerse públicos, ¿no? De socializarse. Y básicamente se determina esto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es la fracción 11. Y esta fracción 11, a los sujetos obligados, es decir, a los municipios, a los gobiernos estatales, les obliga a tener esa información de carácter público. Se llama fracción 11. Bueno, municipio de Jalapa tiene una sección en su página de internet donde muestra la fracción 11. Y cada reporte es trimestral. Y entonces yo bajé el reporte actualizado de municipio. Y los gastos por servicios profesionales no están desagregados. Es decir, solamente dice pago por servicios profesionales. Y hay más de 700 celdas y no dice qué hizo a quien le pagaron. No dice si fue una función, no dice si fue un taller, no dice si fue una asistente, lo que sea. No dice, solo dice el nombre, servicios profesionales y el gasto, y ya. Y entonces ahí tenemos un tema de transparencia. ¿Por qué? ¿Y esa persona qué hizo y dónde? Porque tampoco está desagregado. Es decir, ¿cómo podemos saber si el municipio le pagó a artistas para presentarse en todos los eventos que están promoviendo si en la propia fracción 11 del municipio no dice qué dependencia de municipio le pagó por servicios profesionales a un artista o no? ¿No? Entonces yo no puedo saber de esas más de 700 celdas cuánto se usó para dirección de cultura y de eso cuánto se usó para pagarle a un artista. Entonces lo que yo escucho que me dicen es que no hay dinero, y yo lo que digo es sí hay dinero, ¿en qué lo usan? Y bueno, ya un poco de todo hablando, creo que es muy importante reiterar que no es una situación nueva. No es una situación nueva que esta postura acerca de becas raquíticas y pretender que los artistas trabajen por nada, la heredaron, yo creo. O sea, es una mentalidad
que ha permeado al sector cultural y artístico de una forma que ya deberíamos de acabar con eso. Y creo también que es algo que hemos estado charlando en estas sesiones de Gobernanza Cultural Jalapa, es que también gran parte de la responsabilidad es del sector artístico y creativo. No podemos seguir permitiendo que ningún gobierno, de ningún tipo, nos esté queriendo convencer o perpetuar este modelo donde como es el festival y te van a ver, pues no tengo para pagarte, pero vas a tener visibilidad. Eso para mí raya en abuso de autoridad, porque justamente hay un desequilibrio de poder donde el Estado, donde el gobierno, donde la autoridad municipal, pues tiene el control de los recursos, y entonces para que tú puedas acceder a este recurso que es presentarte públicamente, pues la barrera es, pues no te pago, pero preséntate, porque entonces ya tienes visibilidad, yo ya tengo mi programación y no invierto en ti, y por otro lado estoy pidiendo sumas millonarias para eventos porque le tengo que pagar al artista que viene de fuera, que su agente, que son mainstream, que son ya figuras muy posicionadas dentro de la industria, él o ella o ellos no trabajan si no se les paga y si no se les firma el contrato de derecho de autor y todo. Y no. A ellos hay que pagarles 100, 200, 300, 400, ¿cuántos millones les pagamos? Para que vengan, para que la gente disfrute. Bueno, la gente también puede disfrutar con las producciones locales y para cualquiera que me diga que no hay dinero para cultura, yo le digo, sí hay dinero, pero no hay voluntad política para asignarlo. Y sobre todo, quiero hacer hincapié en que es obligatorio que las dependencias trabajen en colaboración para que las condiciones de los artistas pues, puedan mejorar y no sean nada más pues, soluciones temporales a cosas que pasan ahora. Y también quiero cerrar diciéndoles que un buen evento, un buen festival, un buen encuentro requiere mucho trabajo previo, muchísimo trabajo previo, que requiere ser pagado también. Un festival o un encuentro o un evento no es una ocurrencia de un par de semanas que entonces vemos a quién y le hacemos y todo porque créanme, se va mucho más presupuesto haciéndolo así que haciéndolo como debe de ser. Respetemos el trabajo de los artistas, trabajadores de la cultura a nivel local y a nivel estatal. Y recordemos que Veracruz son 212 municipios, 212. No es solo Jalapa, no es solo Córdoba, Coatzacoalcos, Orizaba, no. 212 municipios. Una agrupación que trabaja en Nacajete dice, estamos en Nacajete y nos enfrentamos a problemáticas específicas allá. ¿Qué pasa con los otros 212 municipios, con sus artistas? Jaltipan, por ejemplo. Todos los municipios del estado merecen este espacio de gobernanza en el cual se escuche permanentemente, puedan hablar de sus necesidades, puedan hablar de lo que está saliendo mal, puedan hablar de lo que hace falta cambiar, se les escuche y se les transparente toda la información. Porque no necesitaría yo tener que estar sumergiéndome en lo profundo para ver si encuentro quién integra el Coplademun en Jalapa. Tendría que estar totalmente visible. O bueno, yo no lo encontré, por favor, si fue mi error de búsqueda, por favor compártanme en los comentarios quién está en el Coplademun en Jalapa para ver quién de cultura está por ahí aportando su punto de vista. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Estamos ya por cerrar. Les invito a suscribirse, a darle me gusta, a comentar, a compartir y sobre todo a charlar con la gente de sus alrededores, con la gente que tengan cercana. Si ustedes son del sector creativo y cultural o no lo son, pero de repente dicen, ¿a poco no le pagan a los artistas? Reflexionemos todos, porque el consumo cultural también, no solo que
que el sector creativo y que las producciones locales crezcan, pues también depende de las audiencias y depende del público. Querido público, ¿qué están consumiendo? ¿A qué es a lo que le están invirtiendo dinero? ¿Pagarían por ir a ver una producción local? ¿Cuánto pagarían? O sobre todo, ¿cuánto creen que vale? Porque también de repente escuchamos gente que dice, pero pues si lo hacen, pero porque les gusta, ¿no? ¿Por qué tengo que pagar 300 pesos? Pues porque lo vale. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que nos acompañen en nuestra última sesión la semana que viene, el viernes 28. Les deseamos un buen fin de semana y de nueva cuenta, muchas gracias por acompañarnos.